Bienvenidos, muchas gracias por venir en este día hermoso y con esta lluvia que nos acompaña. Eh, Vamos a presentarles un nuevo libro de Alter Ediciones, un libro que hace parte de una colección que empezó tímidamente a endosarse con un libro que llamamos ¿Quién escogió el asado? Una colección de libros que habla sobre la cultura, la sociedad y la política post-dictadura en Uruguay. Eh, este libro, junto a Cadáveres, El Caos Vital, integra esta colección que, como les decía, está aquí en este el asado, también Bajo Tierra, un libro que recopila de forma facsimilar las producciones de revistas Under y fanzines, fundamentalmente de Montevideo, de los 80 y principios de los 90. También integra esta colección Nacidos para Molestar, un libro que relata Hugo Gutiérrez, el rapero de la sangre brónica, haciendo un conjunto de crónicas de la vida de los jóvenes en este periplo de esas décadas. Y bueno, y este año junta cadáveres. Y hay un autor en particular que se repite en algunos de estos libros, colaborando con otros autores o también haciendo producciones solitarias, que es Diego Pérez Lema, que está aquí con nosotros. Y lo primero que quería preguntarte, Diego, es ¿qué te llevó a vos? Porque claramente sos de otra generación que no vivió ni de punta, ni vivió en la producción de fanzines. ¿Qué te llamó la atención de esta generación en particular como para trabajarlas, más allá del olvido existente, ¿no? Y el silencio que... Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Un poco, bueno, todos mis trabajos los abordo desde una mirada histórica y evitando un poco lo que se había producido en la postdictadura sobre la cultura. Observé ya hace varios años de que había un gran ausente que eran los jóvenes y sobre todo la contracultura, la subcultura, ¿no? Que dentro del arco de resistencia al legado de la dictadura, estas emergencias, estas urgencias habían sido plasmadas a través de la música rock, pero no solo a través del rock, de la segunda ola del rock a fines de los 80, sino de la revista subterránea, de los fanzines, de las cooperativas artísticas, de las redes políticas que se tejieron, habían sido un tanto invisibilizadas o no se habían tomado en cuenta. Entonces la necesidad de recuperar ese material, de hacer un trabajo de recuperación y de creación de archivos y también de, bueno, de poner en plano público, de mostrar, de visibilizar, de sacar a luz todas aquellas producciones que se habían generado. Recordemos, por ejemplo, a fines de los 80 todo el movimiento antirracia que se había producido a través de la coordinadora antirracia, que reunía a cooperativas de músicos, de música, y que dialogaba fuertemente con la revista Subte o las autodenominadas producciones autoeditoriales de fines de los 80. En los 90 la generación cambia, hay un quiebre, es un momento bastante particular para el rock, porque en el 89 va a haber una crisis importante, algunas bandas importantes se separan, como los Traidores, los Tontos, los Estómagos, cierra el Cielo Feo, la coordinadora antirracia se disuelve. Entonces en los 90 queda un poco vacío y Junta Cadáveres va a reunir a esa subcultura under que polula por Montevideo, que no tiene lugares para manifestarse, para generar acciones, ya sea a través de la poesía, de la performance, de la interacción, de la música. Junta Cadáveres es rico porque va a ser un espacio de reunión de todas esas rarezas culturales, artísticas, que van a empezar a creer que es un semillero, ¿no? Como un caldo prebiótico para lo que después vino en los 2000. Y bueno, si no te preguntas ahora, bueno, ¿por qué ciertos espacios? O sea, Junta Cadáveres es un lugar muy rico porque va a reunir a las artes, ¿sí? O sea, aquí la perco, el teatro, la instalación va a dialogar con la música, no solo con las bandas del círculo de Hable, no, bueno, muchachos, los chicos eléctricos, los supersónicos, sino también con una
explosión de muchas bandas, Tres Amales Donantes, Exilio Cítico, Cuatro veces Huracán, eh, eh, no sé, se subían cosas locas como tocaba el Príncipe una noche y después, o antes tocaba Cross, entonces la escena era muy polifónica, era muy variada, era muy diversa. Entonces Punta Cadáveres es rico por eso y provoca muchas cosas más. Es un lugar de reunión de la diversidad sexual, de la diferencia sexual, un lugar eh, donde ciertas prácticas machistas, misóginas, no tenían, o por lo menos no eran bien vistas, o en un lugar cómodo para las audiencias sexuales. Eh, a partir de las entrevistas que hicimos, que fueron decenas, todo el mundo coincide de que aquí era un lugar de alguna forma cuidado para personas gays, lesbianas, trans, que eran habituales del lugar, que se sentían muy cómodas allí. Entonces, un poco el libro lo que intenta es, por un lado, quitar ese sentido mítico del lugar de culto para acercarnos un poco más equilibradamente a lo que realmente fue el lugar, porque se ha hecho sobre el lugar con una atmósfera mitológica, que bueno, por ahí. Es un libro que contó con un montón de colaboradores, eh, pero en esta investigación vos estuviste acompañado de dos colaboradores de lujo, porque fueron protagonistas, me refiero a Adriana Figueiras y a Gabriel Pedroni, que estuvieron desde el inicio en el proyecto. Y algo que me olvidé de comentar en la presentación, que este es un libro que tuvo la suerte de tener el apoyo del Fondo Concursable, o sea que gracias al Fondo Concursable pudimos también llevar adelante este trabajo. Es un libro que recopila un montón de material gráfico, tuvimos que dejar muchísimo gráfico fuera, pero es un libro en donde Diego realiza una investigación muy interesante y aparecen también dos textos, uno de Adriana y uno de Gabriel, que acompañan al libro y que le aportan también una atmósfera de quienes fueron protagonistas. Y en este sentido yo les quería preguntar a cualquiera de los dos, o a los dos, porque claro, cuando quienes se embarcaban en el Genta se embarcaban sin tener idea de qué iba a pasar ahí. Era un lugar para divertirse, era un lugar para explorar, para crear, pero sin lugar a dudas no se imaginaban lo que iba a suceder en esos cortos años. Que hoy, después de todo este tiempo, ¿qué significó realmente Punta Cadáveres para ustedes? Es difícil contestar eso, pero un libro ayuda a empezar a pensar, ¿no? Hoy tuvimos un almuerzo, bueno, gracias por venir, tuvimos un almuerzo los cuatro para celebrar la salida de este libro, que nos llevó mucho tiempo, mucha investigación, muchas entrevistas, y yo cuando miraba las fotos, les decía, qué bien hace este libro en esta época, que es una época tan pacata en algún sentido, donde el erotismo está tan controlado. Punta Cadáveres fue un reducto, bueno, hay gente en el público que no voy a nombrar que aparece bastante, en situaciones bastante comprometedoras. Punta Cadáveres fue un lugar que dio espacio a cierta desesperación. Punta Cadáveres reunió a la juventud post-dictadura, entonces todos los artistas de esa época, las personas que sentíamos que queríamos vivir ese erotismo desenfrenado o no, todo lo que nos dejó la dictadura en tanto agresividad, violencia, todo eso se vivió en el Junta de mil maneras. Yo siento que fue un lugar donde se cobijó todo eso, mucho de desesperación, mucho de creatividad. Yo digo por ahí que fue un boliche sin curaduría, entonces había una libertad muy loca, muy caótica, muy vital, como dice su título, y de alguna manera, como se dice en el fútbol, fue un semillero. Hay muchas bandas que aún persisten, que nacieron ahí, porque nos dio esa libertad de exploración sin límites. Y cuando digo sin límites, era realmente sin límites, muchísima libertad, eso por un lado. Por otro lado, quería aprovechar para agradecerle a Diego y a Gabriel, que me involucró en el proyecto, porque no pensé estar en este proyecto, en la Punta Cadáveres para mí es una cosa de 2 días atrás, pero ahora que el libro está impreso y se lo recomiendo muchísimo,
reúne un valor muy grande, no solo de investigación, sino fotográfico. Hay que acercarse a esas juventudes, hay que acercarse a esa manera de crear. Me parece muy interesante seguir la investigación, es un libro incompleto de alguna manera. Nosotros tratamos de hacer con muchísima rigurosidad hasta una grilla de espectáculos para que nadie quedara afuera. Es imposible, el libro lo completan ustedes o sus padres, por las edades que veo acá, con los recuerdos. Me parece que es un libro que va a dejar un poco de conversación, ¿no? Bien, bueno, hola. Me adhiero a todo lo que más o menos estamos diciendo. A mí me gustó mucho cómo se dio, digo, me gustó mucho. Es interesante contar cómo fue el proceso, en cierto modo, porque también tiene que ver con el resultado. Digo, en esa convocatoria que hizo Diego, que bueno, primero me llamó, después convocamos a Adriana, convocamos también a Claudio Burgues, que después, por algunas razones también no continuó en el proceso, pero estuvo el primer día. Sí, lo que vimos enseguida con Adriana, casi sin hablar, porque a mí me pasaba, bueno, a ella, para cerrar lo que pasó, a mí me pasaba que, claro, de repente tengo miles de historias para contar de Junta Cadáveres, o un tipo de investigación para realizar sobre un libro sobre Junta Cadáveres, que de repente eran cortes más subjetivos o más pasados por las vivencias de uno, y de repente hay cosas que uno no quiere contar, o no quiere ir por ahí, o quiere sesgarlo para un lado o para el otro. Entonces ahí creo que sin hablarnos le dimos la derecha a Diego como el instigador de esta propuesta a que el cuerpo del libro él se sintiera muy libre para investigar y para pararse desde un lugar que no estuvo presente y que también viene con ánimo de investigar y de contarlo de una manera, no debería ser más objetiva, sino bueno, desde una distancia y de una forma que también nos permite a nosotros salirnos del rol de que estuvimos allá adentro, y que uno al estar ahí adentro vio cosas o interpretó cosas que quizás no sé, estén distorsionadas por la propia memoria de uno y por las vivencias de uno. Se estuvo hablando acá un poco de rock o de música, de otras cosas. Sí, es verdad que Junta Cadáveres ahí salió un grupo una serie de bandas que fueron relevantes después, que son Buenos Muchachos, de Hermana Menor, y Chicos Eléctricos sobre todo, que tiene que ver también con que fue el primer lugar donde el rock del 85 de la post-dictadura había sido un rock que nació como de arriba, del Festival Montevideo Rock, y de un disco que publicó Orfeo, y no había habido pruebas, no había habido el rock horizontal. O sea, todas estas bandas empezaron a tocar en punta, tocaban horizontal. Pero no quiero hablar de música, quiero hablar de lo otro. Para mí, como en un lugar que nos acogió, una casa típica de las casas grises mexicanas, que nos metimos ahí adentro. Mucha gente era como un club social, en un sentido, un refugio, un lugar donde se respiró mucha libertad, entendía la libertad como, con esa palabra que dijiste, desesperación, o búsqueda de un montón de cosas, y estoy muy de acuerdo, pero sí fue muy importante para mí y para los que estuvimos adentro todo lo que tiene que ver con las performances, todo lo que tiene que ver con el teatro desde una mirada, o sea, yo me encontré haciendo teatro de adentro, dirigiendo teatro sin haber visto teatro, una cosa un poco rara, o sea, claro, lo que pasó aquí, pero en definitiva estaba con Ana Blankreider, que hoy no está, ella falleció hace muchos años, y es una persona con la cual yo le Diego entendió claramente el sueño de los pilares para contar esta historia fue La reina del hambre. Ana. Y Ana lo vio todo, se vio como lo vimos todos mucho. Pero Ana, que estuvo muchas veces en Navajas, estuvo con la cama con Ana, por ahí está Camilo, que fue pareja de Ana en la escena. Ellos venían de Teatro 1, yo no sabía ni de pero eso ayudó muchísimo, y tiene que ver con eso de poner el cuerpo. Para mí Junta Cadáveres es un lugar donde los cuerpos se empiezan a utilizar en otros lugares, obvio, no es que yo
Y eso contrastaba con el afuera trágico que era Montevideo, una ciudad gris, que seguía siendo conservadora. Exacto, exacto. Y ahí se dio, son cosas ahí irrepetibles. O sea, si hablamos de buenos muchachos, sí hablamos de buenos muchachos. Ahí salió Suárez Troncoso. O sea, de ahí lo veíamos todos los fines de semana y nos sabíamos los datos de memoria. Y también Jarabe de Luz, que Adrián integraba Jarabe de Luz. Para mí, por Jarabe de Luz, si yo hago un top 5 de los 5 espectáculos teatrales que me gustaban de mi vida, el Jarabe de Luz está ahí adentro. Los de George, las películas también, los Mensch, No sé, eso no lo vi. Pero digo, me refiero a un grupo de teatro que fue muy desacartonado, pero, y eso estuvo en ese semillero que después pudo haberse continuado o no con lo que pasó con Amarillo y con experiencias también de teatro como con Perdón de los Presentes, Moxelis, y toda una historia que aún no está contada. Por eso también que este libro es, y en eso estoy de acuerdo, porque hay cosas que aún no están contadas sobre el cuerpo en los años 90, en la postdictadura, y en estos 80 tardíos, que es el contexto del film. el cuerpo, el goce y el placer, ¿no? Esas estrategias de la alegría para poder contestar un poco al legado del autor, que hay puestos en los cuerpos de las personas. Estamos hablando de cuerpos silenciados, llenos de miedo, ventilados, que venían de la dictadura, que habían sido educados bajo el régimen dictatorial, y que todo acto de goce y de placer era visto como irreverente, o sea, por la derecha como obsceno y decadente, o por la izquierda mismo a través de la izquierda más partidaria, como un acto más liberal, imperialista, ¿no? Foráneo. Y eso es parte también de tu línea de investigación. En distintos trabajos que has publicado, artículos, los libros que hemos hecho en la editorial, siempre la preocupación vinculada con el cuerpo está presente. ¿Qué más puedes decir acerca de Junta Cadáveres en ese sentido? ¿No? Como decir, creo que es hacer énfasis en un lugar donde estaban a gusto, donde no estaban cómodos, era muy relevante, porque estamos hablando de un Montevideo de los principios de los 90, donde ni siquiera el rock se había podido desprender de ese carácter reconcentrado, masculinista. El rock era un espacio de varones, las mujeres eran relegadas al carácter no sé, de coristas o de musas. Era un rock que había sido muy tocante o había presentado cierta resistencia política al lenguaje político, pero no los cadáveres son igual donde los rockeros y los heroicos empezaron a vincularse con estas empresas, ¿no? Con artistas, con otros artistas, con de teatro, con actrices. Entonces era muy importante. A la Cama Banana, ¿no? A la Cama Banana marcó toda una época. En la última etapa de Junta, en el 93, no sé, había gente de la cultura, como George Lucas, Baramendi, Neto Valenti, que iban a la cama estartalada, Ana le preguntaba cualquier barbaridad sobre sexo, sexualidad, y eran a una escena muy deportiva. Y esta gente ahí se sentía a gusto. Esa gente, Petro Valenti habla algo así como que era un destape montevideano, igual que el destape madrileño, ¿no? Un destape cultural, claro. Enganchando con esto que estás diciendo, hay dos referencias internacionales del Junta, me parece que es importante rescatar, que es el Paracultural en Buenos Aires y el Destape madrileño. El destape madrileño nos influyó en esa época en una especie de creación de postdictadura, que era el fenómeno de las comunidades. Muchos jóvenes alquilábamos casas grandes y hacíamos un ensayo de comunidad. Esto es típico de la respuesta a la dictadura, ¿no? Irnos como para el otro lado, sin autoridad visible, porque poder siempre hay, ya sabemos, y generar estas comunidades. Estas comunidades, había muchas en Montevideo, pero hubo una particularmente, que conocí de cerca, Alicia también, que se llamaba la Comunidad Garibaldi. La Comunidad Garibaldi
fue donde se gestó la idea de un juntacadáveres que iba a ser un centro cultural, diurno, con características muy distintas a las que terminó después. Después se transformó más en un paracultural. El paracultural tiene un poquito antes de juntacadáveres, pero están en medio contemporáneos. Y llueve, querido Manuel. Yo aprovecho ahora para agradecer Televisión hermosa este libro, el cariño que le pusiste a todo el proceso, la manera que nos montaste la cabeza de mil maneras, tu compañía, no te conocía y la verdad que me encanta tu trabajo. Estamos cerrando porque yo creo que Agradecimiento a todas y todos los que se acercaron. Gracias por venir realmente todo este día. Vamos a hacer la corta porque se están mojando, nosotros no, acá. El libro, para quien no lo tiene aún, está en el stand de Aldea, que es el número 153 y 54, y también tiene unas hermosas remeras, si también les interesa, de Punta Cana. Así que bueno, esperamos que vayan a curiosear, a mirarlo y adquirirlo, que hoy va a estar con un precio preferencial de 700 pesos, después el libro sale 850 en librerías. Así que bueno, no sé si tienen algo más, si no, muchas gracias por mojarse. Y bueno, a la ducha con nosotros, no fue a la cama con Ana, sino a la ducha con nosotros. Muchas gracias.